Creo que estás subiendo el material. Me comentan, por favor, cuando lo tengan ya a la vista. Listo, maestro, ya está a la vista. Se ve de fondo y borroso, ¿no? Sí, Sí, es algo que tiene que ver con el equipo. O sea, está compartiendo su pantalla nada más, ¿no? Todavía la información no. todavía falta Ujú. contenido, pero bueno, pues ya va de avance. Ya vamos avanzando. Solo se ven archivos. Sí, sí, sí. A todos nos pasa esta situación. No hay ningún problema. Está tardando en subirlo, por eso se ven los recuadros. Sí. Pues bien, empecemos por el artículo primero constitucional que todos conocemos mientras ojalá y podamos cargar. En el artículo primero constitucional nos habla que todos los derechos humanos que tenemos como en México, toda persona que esté en México tiene derecho a ellos. Así es. Pero para saber esto, este artículo tan pequeño nos lleva a estudiar la finalidad del derecho penal. ¿Por qué? Porque cuando el derecho penal interviene en la vida de las personas, es el principio de no intervención. El Estado no debe intervenir en la vida de las personas si no es eh, para recomponer el tejido social o caso de necesidad o a petición del propio particular. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Quiere decir que debemos elegir entre penal de corte de exclusión social. Entre exclusión social o bien entre eliminación social. Los sujetos, estamos hablando de política criminal, estamos hablando de qué vamos a hacer con los sujetos que cometen una falta. ¿Los vamos a eliminar o los vamos a excluir? ¿Qué política voy a tomar? En los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, sigue con la pena de muerte. México ya no tenemos la pena de muerte, está proscrita, es decir, está prohibido aplicar en México la pena de muerte. Estas son teorías eugenésicas, es decir, de eliminación. Todas las teorías de eliminación son aquellas que vimos en el régimen nazi. Todos los que cometan un delito penal, todo esto era porque atentaban contra la especie, contra la raza aria. Entonces, a todos los que atentaban contra ellos, los sometían a exterminio. Exterminaron a los judíos, exterminaron a las personas, a los delincuentes y exterminaron a las personas que tenían algún defecto congénito, porque pensaban que la humanidad, que la raza aria no debería tener este tipo de debilidades humanas. Entonces se eligió que los delincuentes fueran exterminados. Esto es para que la sociedad estuviera en un estado ideal.
sin delincuentes, sin tener que atender a personas con enfermedades crónicas e incurables, con defectos congénitos, con defectos genéticos, prácticamente eliminaban a los feos, ¿no? Entonces, ellos tenían una política criminal de eliminación. ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros no tenemos una política criminal de eliminación, tenemos una política criminal de reinserción social. El tiempo ya nos va a permitir hacer muchos comentarios al respecto. Tenemos una política de reinserción penal. ¿Qué significa? Significa que nosotros, como mexicanos, le ordenamos, veámoslo así, a nuestros diputados que establecieran en las leyes que nosotros, como mexicanos, no estamos de acuerdo con que se nos mate en caso de que cometamos un delito, o que se mate a mi hijo, o que se mate a mi mamá porque comete un delito. Estamos en una política donde nosotros determinamos en el régimen democrático que las personas que cometen un delito tengan el derecho a reinsertarse socialmente, con condiciones. Las condiciones es que le brindemos una educación dentro del procedimiento, dentro del proceso, dentro de la sanción. Esta educación está establecida también en el artículo 20 constitucional. Perdón. 18. Está establecido 18 ahí. constitucional. Sí, igual, sí. En el 20 constitucional nos establece cuál es el fin del proceso. En el 20 constitucional, apartado A. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, concentración, continuidad e inmediación. Eso es lo que rige el proceso. Pero en el apartado de los principios generales, en la fracción primera, nos dice, el proceso penal tendrá por objeto, o sea, el proceso penal tiene un objeto. ¿Cuál será? Vamos a ponernos primero en el plan crítico. Vamos a ver, ¿para qué sirve el procedimiento penal? El procedimiento penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos. Muy bien, me parece muy bien. Ese es un fin criminalístico, el esclarecimiento de los hechos, criminalístico. Entonces no es jurídico. No, es los hechos nos van a reclamar las pruebas, criminalístico. Después, proteger al inocente. ¿Quién es inocente? Bueno, puede ser inocente el acusado y puede ser el culpable, el delincuente, el acusador. Recuerden de las falsas denuncias. Entonces, proteger al inocente. Ok. Es decir, no queremos condenar a inocentes, ni tampoco queremos perdonar a los culpables, o que se absuelva a los culpables. Y queremos proteger a las víctimas que son inocentes. Ok. Ese entonces es un fin victimológico. Después vamos al siguiente. Y dice, procurar que el culpable no quede impune. Ok. Órale. Entonces la finalidad del derecho penal tiene como finalidad que todos los delitos sean sancionados en forma efectiva y eficiente. No que sean un cuento de hadas, no que sean una amenaza que sea letra muerta. Se lleven a cabo las sanciones. Ok. Y que los daños causados por el delito se reparen. Muy bien. Esa es la finalidad del procedimiento penal, que los daños causados por el delito se reparen. Pues creo, ahora veámoslo críticamente. No es verdad. No es verdad lo que dice en la fracción primera. No es verdad lo que dice nuestra Constitución. El procedimiento penal proviene del derecho, que es una ciencia jurídica. La ciencia jurídica del derecho no tiene estas finalidades. Y el procedimiento penal no tiene esta finalidad. La finalidad del procedimiento penal es
técnicamente obtener una sentencia judicial, ya sea culpable o inocente. O sea, entonces en el caso de los inocentes no va a haber una sentencia de condena, entonces no va a haber reparación del daño, no va a haber proteger al inocente, no va a haber procurar que el culpable no quede impune. No, en el caso de absolución no hay nada de esto. Entonces el procedimiento penal no tiene como finalidad esto, tiene como finalidad la obtención de una sentencia judicial, que puede ser culpable o inocente. Es igual que cuando vas a un laboratorio y te hacen pruebas para determinarte si tienes COVID o no. El procedimiento que realizan ahí se establece de acuerdo a sus métodos para que al final tengas un dictamen de si tienes o no COVID, de acuerdo a sus pruebas científicas. Pues bien, las pruebas en el procedimiento penal son pruebas científicas y el resultado debe ser verdad científica para determinar culpable o inocente. Entonces, el procedimiento penal técnicamente no tiene por finalidad lo que nos establece el 20 constitucional. Sin embargo, procurar que el culpable no quede impune nos dice, ok, ahora abordémoslo desde la perspectiva de la victimología. ¿Quién sufre más daño por el delito? Si lo vemos así, el delincuente o la persona, el sujeto activo, el sujeto pasivo, ahorita les comentaba yo, una mujer que ha sido atentada sexualmente, que sale a la calle, sale con paranoia pensando que va a ser atacada en cualquier momento. Cuando el delincuente sale igual a la calle, está con paranoia de que está siendo perseguido y en cualquier momento podrá ser sujeto a prisión, privado de su libertad o agredido por los agentes del orden. ¿No es eso un daño? Los dos sujetos en este conflicto social, que es el delito, sufren daño. No es verdad que nada más la víctima jurídica sufra el daño, lo sufre tanto el victimario porque tiene un afán de reinserción social en su cabeza. Es decir, sí, miren, tuve que asaltar a una persona porque mi hijo se estaba muriendo y necesitaba medicamentos y necesitaba llevarlo al médico y necesitaba dinero y tuve que cometer un delito. Ahora, el Estado me va a encasillar y no encuentro trabajo, pero ya no puedo estar por mi colonia porque tengo miedo de que la persona que asalté me reconozca. Y entonces tengo que irme de mi colonia y tengo que irme de mi ciudad a otro lugar y andar prófugo porque tal vez ya me presentó denuncia. Entonces ya rompí mi estructura social, ya no puedo vivir con mi familia, ya no estoy en paz en mi casa, aun cuando la situación me obligó a cometer un delito. Porque me peleé con el vecino y le golpeé y cayó y murió el sujeto al golpearse contra el cordón cuneta. Y tuve que irme de mi lugar de origen. Rompí mi estructura social y el tejido social quedó roto. Ahora, ¿qué necesita ese sujeto? Pues ahora necesita el apoyo del Estado para ser reinsertado en su medio ambiente natural, en su ambiente natural. O sea, donde pueda convivir con su esposa, donde pueda convivir con sus hijos, donde pueda convivir con sus demás familiares, donde pueda ir a la escuela, donde pueda, sin temor a ser agredido por el Estado o por la víctima, o por los familiares de la víctima. Pero también la víctima necesita la tutela estatal para poder salir a la calle. Claro, necesita emocionalmente comprender que no todos somos, los miembros de la sociedad somos criminales, que no todos estamos buscando hacerle daño, que hay personas de confianza, tienen que recuperar la confianza en la sociedad.
La agresión por un solo sujeto de la sociedad es emocionalmente para ti o para mí o para cualquier individuo una agresión de todos. Un solo sujeto significa la agresión de toda la sociedad. Entonces es cuando interviene el Estado para poder reinsertar a ese sujeto sin temor a que se sigan agrediendo, a que el ánimo de venganza premie allí en ese sector social. Porque se ve de ordinario, sale el homicida de prisión después de 5 o 10 años, regresa a su casa y lo que vamos a encontrar es el ánimo de venganza en las personas los deudos del difunto, de la persona que mató antes de entrar al penal y por lo cual ya compurgó su pena, pero acá lo están esperando y en la primera oportunidad a pistola o a cuchillo lo matan. ¿Esa es una reinserción social efectiva? ¿Eso es lo que el Estado está prometiéndoles a los seres humanos? ¿Una reinserción? Entonces, la reinserción social es parte del derecho humano a, a ser integrante de la sociedad, a pertenecer a la sociedad. Es parte de la dignidad humana. Cuando un sujeto comete un delito, está renunciando a su dignidad humana de ser partícipe de su sociedad. Sabe que va a ser agredido, sabe que va a tener una sanción social. Entonces, esa sanción social que es cultural, tiene que ser tutelada por el Estado para reinsertarlo. Porque recordemos, tenemos que elegir entre si estamos teniendo una política criminal donde vamos a llevarlo al sujeto a la silla eléctrica y a privarlo de la vida, o bien vamos a darles oportunidad a la reinserción. Tenemos aquí entonces, como bien lo comentaba la compañera, es el artículo 18, solo por delitos que merezcan pena privativa de libertad da lugar a la prisión preventiva. Bien. Es el párrafo cuarto. La federación, las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia para adolescentes que será aplicable a que se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Ahí tenemos el primer sistema, el primer proceso establecido es para menores de edad entre 12 y 18 años de edad. Punto. El sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona. Artículo primero que vimos hace un momento, así como aquellos derechos específicos que por condición de personas en desarrollo le han sido reconocidos a los adolescentes. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Las personas menores de 12 años, las menores de 12 años, a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho de que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos a asistencia social. Es decir, no son sujetos a sanciones. Los menores de 18 años no son sujetos de sanciones, son sujetos a una atención por parte del Estado. Dice en el siguiente párrafo, la operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades establecidos en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Ya los establecíamos, era especializado. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que meriten cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Son medidas, únicamente podemos aplicar medidas de protección. Esto es lo que se aplica en tratándose de personas menores de 18 años. Dice el párrafo segundo. Ahora vamos al sistema de adultos. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad. Vaya,
Aquí es donde aparece el término que estamos platicando, la reinserción social. ¿Y qué es la reinserción social? O sea, ya está, ya es un derecho constitucional, ya es un derecho fundamental, ya es una garantía, es un derecho humano, es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, ¿y qué significa? ¿Con qué se come esto, no? ¿Qué es la reinserción social? Bueno, no estamos hablando de que el tejido social fue roto, no estamos hablando de que tenemos que elegir entre si vamos a eliminar a los delincuentes o los vamos a reeducar para reinsertarlos en la sociedad. Aquí nos dice este párrafo que el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte son medios para lograr la reinserción social. No son la reinserción social misma, a lo que se ha dado el Estado en eludir. No hay instituciones de reinserción social. Hay instituciones que se dedican a privar de la libertad, a que se desarrollen para el trabajo, se les da por ahí cursos, capacitaciones para ello, se les da educación, se les atiende su salud y se les atiende, se les inculca el deporte. Y luego, ¿a qué hora los reinsertas? O sea, ya los excluiste socialmente, o sea, no los eliminas, es exclusión social. Vamos a sacarlos porque tiene una patología social, o sea, son asociales o antisociales. Por eso los excluiste, no los eliminaste. Entonces, ¿cómo nos vienes ahora a decir que el procedimiento penal tiene como finalidad la reparación del daño, tiene como finalidad el castigar al culpable, tiene como finalidad que el culpable no quede impune, proteger al inocente? Y luego el artículo 18 nos dice reinserción social. Entonces, el procedimiento penal tiene como finalidad reglas de trato para el criminal, es política criminal. ¿Dónde lo voy a poner? ¿Lo voy a eliminar por cometer delitos o lo voy a reeducar? Aun cuando no quieren llamarle así, el propio artículo dice que lo está reeducando, dice que es un medio para que el sujeto pueda ser reinsertado en forma eficiente en la sociedad. El problema aquí de la reinserción social es que el Estado no tiene instituciones que están vigilando la inserción de aquel sujeto que una vez compurgada su sanción es vuelto a la sociedad, a su estado natural, a su grupo social natural. Tiene que ver que el sujeto sea reinsertado de tal forma que nadie lo agreda, que no lo estigmaticen, pero también tiene que estar vigilando que el sujeto no reincida. Pero esto es demasiado costoso y el Estado no lo está haciendo. ¿Cómo vamos a reinsertar a un sujeto que cometió una violación? ¿Será lo mismo reinsertar a un sujeto que cometió una violación que a un sujeto que cometió un robo? ¿Será lo mismo reinsertar a un menor de edad que a un adulto con esposa y con hijos? ¿Será lo mismo reinsertar a una persona adulta mayor a su seno de su familia después de 5 o 10 años? ¿O 20 o 50 en prisión? Ni lo conocen, ya no saben cómo estornuda, ya no saben cómo huele, ya no saben qué habla, cuáles son sus ideales, ya no saben a qué religión practica. Es un desconocido después de tanto tiempo. ¿Y quién prepara a las familias para recibir a estas personas que el Estado sacó de su seno y ahora se los va a reintegrar? Es la papa caliente. Esa papa caliente del Estado, ¿dónde la he hecho? ¿Dónde la voy a poner como Estado? La voy a reintegrar a su sociedad. Entonces, no es únicamente o sea, ya lo sacaste, ahora encárgate de reintegrarlo, ya le reeducaste a este, sí, y ya reeducaste su entorno, su medio ambiente social, ya preparaste emocionalmente a su esposa para que después de 20 años que no estuvo con ella, ahora ya va a estar en su casa, ahora ya va a necesitar ropa, que la planche, que le lave, que le haga de comer y que le, ¿sí? ¿Se entiende?
Va a utilizar el baño, va a utilizar la regadera, va a consumir luz, va a consumir agua. Ahora ya la preparaste para que reciba una persona así. Es como recibir un bebé. O sea, no estaba, ahora va a estar. Es un sujeto que lo desaparecieron de su entorno social y ahora lo van a volver a poner ahí. O sea, ya no puedes tener el mueble ahí porque ahora allí es el lugar de sus zapatos, ahora su ropero va a estar ocupado. Ahora es un ser humano que va a ocupar su lugar en la sociedad, pero el Estado no está brindándoles los instrumentos a las personas que se quedan en el exterior, a los hijos, a la esposa, a los vecinos, no está buscándoles un trabajo donde se van a colocar una vez que salgan de prisión y que estén siendo vigilados y que haya personal, que haya recursos humanos vigilando dónde lo vamos a reinsertar. Sí sabemos que cometió un delito, pero sabemos que sigue siendo un ser humano. Ahora, ¿quién nos va a ayudar a reinsertarnos en sociedad emocionalmente? Ay, es que fíjate que cometió un delito de violación y lo confesó. Y ahora lo tenemos aquí, en la casa. Y me visita mi hija, y me visita mi nieta, y me visita la nuera, y me visita. ¿Sí? ¿Cómo se sentirá la esposa? ¿Lo va a recibir? ¿Puede estar tranquila de dejarlo allí en su casa mientras que ella va al mandado, mientras ella va a la escuela, mientras ella va a teñirse el cabello? ¿Cómo lo va a reinsertar socialmente ahí? ¿Dónde lo va a poner el Estado? Entonces quedó muy bonito en la Constitución. Aquí dice reinserción social. Pero ¿es realidad? ¿Ustedes conocen que sea realidad esto? ¿El Estado está reinsertando a alguien? No. Es letra muerta. El Estado no está dándonos las herramientas para reinsertar socialmente al sujeto. Sí, todas nuestras leyes, todas, buscan que nuestras conductas sean apegadas a un comportamiento esperado de parte de la sociedad, de parte del Estado, que sea legal nuestra conducta, que sea una conducta permitida y que no causemos daños a otros. Esto es un diseño de ser humano, casi un diseño de Superman. Ya nos queremos de tal estatura, con ojos, con ojos rojos, no, eso no, con ojos azules, los queremos güeros, fuertes, bien educados, que conozcan casi todas las ciencias, que sean, sí, o sea, casi más que un santo es una persona hasta débil, pero el Superman debe ser mucho más que un santo. Entonces, esto es lo que ha diseñado nuestras normas. Pero ¿cómo podemos tener a estos sujetos si tenemos el contrario dentro de las propias normas? Tenemos al criminal y tenemos a la persona que sí se conduce con apego a las normas. Me gustaría saber su opinión y también experiencias respecto a si estamos logrando una reinserción social efectiva, si realmente el Estado está participando en reinsertar allá en su entorno de trabajo de ustedes, si ustedes han visto que el Estado está reinsertando realmente a las personas o únicamente está haciendo la mitad del trabajo, únicamente los está excluyendo y les está dando trato penitenciario y les está dando un procedimiento penal. La reinserción social, ¿dónde la tenemos? Gracias y bueno, espero que hayamos aprendido algo hoy. No se trataba de enseñarles nada, sino que se trata de crear dudas y que ustedes tengan una perspectiva crítica respecto del derecho penal y que no olvidemos que estamos trabajando con seres humanos. Estamos trabajando con seres humanos que en un momento puede ser nuestro familiar o puede ser nuestro amigo o podemos ser nosotros mismos. El trato del Estado hacia un ser humano debe estar regulado por las normas jurídicas, pero también ellos tienen la responsabilidad de reinsertarnos socialmente y para que podamos gozar ahora sí que de una identidad como personas, de una dignidad de ser humano, donde estemos, ya está en tratamiento, en internamiento o en externamiento o en libertad. Donde quiera ellos tienen la obligación de garantizarnos que seamos unas personas, unos seres humanos dignos, donde estemos. Gracias y bueno, dejamos abierto el micrófono y el material lo pasaré con el licenciado Luna. Gracias. ¿Hay alguien que quiera participar, que levante la mano?
Maestra Nancy, tú estás coordinando, ¿verdad? Sí, sí, maestro Luna, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el proceso de preguntas. Licenciada Karina Gómez, te escuchamos. Gracias, muy buenos días. La verdad es que es excelente ponencia. Muchísimas felicidades al maestro. Y efectivamente es solamente un comentario, realmente no es una pregunta. Y lo que sí ha sido bien sabido desde hace muchos años y desde antes de que se realizara las nuevas reformas, que la reinserción social realmente no es reinserción social. ¿Sí me escuchó? Sí, te escuchamos, licenciada. Gracias. Sí, te escuchamos. Y, gracias. Sí, se escucha. Y Permítame considero para allá. también que no solamente es la falta de apoyo por parte del Estado, sino también por parte de la sociedad. Porque como bien lo dijo, los estigmatizamos y ya no es lo mismo, ya no tiene uno la misma confianza de una persona que sabemos que no ha delinquido a una persona que sabemos que ha delinquido y que no vamos a saber si a lo mejor al darle trabajo nos va a proporcionar o nos va a hacer va a volver a delinquir precisamente en nuestro trabajo, a lo mejor nos va a robar, o sea, ya tenemos esa espinita que no hace que tengamos esa buena reinserción, y creo que sería un poco más, yo creo que también tendremos que poner nosotros como sociedad de nuestra parte, no solamente es tarea completa del Estado, sin embargo, pues yo creo que tendríamos que prepararnos todos, no solamente la familia, no solamente el Estado, sino que también nosotros como sociedad para poder apoyar a esa reinserción. Es todo. Muchas gracias. Muchísimas Gracias, compañera. gracias, licenciada. Continuamos, por favor, con la licenciada Mayra González. Sí, buenas tardes. Una disculpa que no abra estoy indispuesta para no abrir mi cámara, pero gracias. Bueno, yo en cuanto al tema de la reinserción, pues creo que no existe, y más allá de dar pues mi opinión, creo que nosotros lo estamos viviendo al traer un colectivo de búsqueda de personas, de homicidios, de feminicidios, y si desde un inicio el Estado no trabaja primero con las familias de las víctimas, ¿cuál reinserción social? Hay un vacío muy grande, porque las familias, a veces lo que tiene que estar haciendo el Estado, dejan de hacer, dejan de estar con la familia, con los hijos, la escuela, etc., etc., para hacer lo que al Estado le compete. Y entonces, desde ahí, pues está muy mal, ¿no? Esto de la reinserción, porque ¿cómo te reinsertas a la vida? Alguien comentaba ahorita de mis compañeros, que creo lo leí, el tema de que sí, o sea, estas personas salen, pero a quienes privaron de la vida, la familia, perdone, la familia del acusado, del que llevó la pena, lo van a volver a ver, tienen una esperanza para volverlo a ver, pero a quien privan de la vida, la familia ya no va a tener ni siquiera una mínima de esperanza, ¿no? De volverla a ver. Entonces, la reinserción es de ambas partes, tanto de este lado de la familia, de las víctimas, como del lado pues de los presos. Y además también algo que se me hace muy importante: ¿quién nos garantiza también el hecho de que no van a volver a reincidir? Porque muchos salen y reinciden. Entonces, creo que es un tema que efectivamente también ya mi compañera lo mencionó. Tenemos nosotros una labor como personas, es una responsabilidad enorme en la prevención primero, antes de que no nada más también le compete al Estado, sino desde la familia. Y pues yo nada más quería ponerlo así en la mesa, que no nada más es el tema
pues de los acusados, de quienes están privados de la libertad, de quienes salen, sino también de esas familias que están lastimadas, laceradas por esas personas que cometieron esa fechoría. No hay mucho que trabajar y hay muchas políticas públicas por hacer en este aspecto. Gracias. Con total Bueno, razón, licenciada, muchísimas gracias por tu participación. me Licenciada permite, Vivilia del Carmen. si me permite, pues, bueno, comentar respecto de lo aportado por la compañera. De hecho, mi estudio al respecto empezó precisamente por la situación de un cliente que fue secuestrado, de un cliente que eh, su familia y pues nosotros como abogados tuvimos que renunciar al pago porque precisamente se trataba de una herencia. Entonces resulta que este hombre lo secuestraron y le mandaron un dedo a su familia. Por esto tuvimos que darle celeridad al procedimiento sucesorio para que pudieran enajenar el inmueble que era el único bien de la sucesión y pudieran pagar el rescate. Y sí lo rescatamos, digo porque algo aportamos. Pero resulta que cuando él regresa, estaba ya privado de inteligencia, o sea, le cortaron el dedo sin anestesia y así lo mantuvieron con su herida expuesta, le hicieron un mal corte su hueso expuesto y quedó dañado para siempre de su mente y además tuvieron sus padres al momento de rescatarlo, tuvieron que dar atención médica, pues llevarlo para que le hicieran bien en su corte en su dedo. El hombre al momento de regresar a la sociedad ya no pudo reintegrarse, ya no tuvo una vida digna, ya no un desarrollo, era trabajador, ya no podía trabajar, tenía familia, tenía hijos, ya no pudo desarrollarse para ellos, andaba vagando por las calles, en fin, fue penoso ver cómo el Estado no apoyó en nada a estas familias. Lo único apoyo fue cuando le pedimos al juez de que, por favor, por humanidad, nos acelerara el procedimiento para que saliera la resolución de la adjudicación dentro del sucesorio. Fue el único apoyo que obtuvimos, que obtuvo esta familia. Y pues ahí nos percatamos de que la reinserción social no únicamente es para la persona que comete el delito, sino también la reinserción social es para las víctimas. Si no hay reinserción social para las víctimas, que tampoco haya para el delincuente. Bueno, esa es una opinión muy salvaje, pero es un reclamo, es lo externo como reclamo a las autoridades. Y pues es un gusto el estar con héroes, porque para mí las personas que intervienen en la búsqueda de desaparecidos son los únicos héroes reales en México. Ya no están Chapulín Colorado, pero están en realidad los que buscan a sus desaparecidos. Es un sufrimiento constante para estas personas, el no poder verlos, el no poder escucharlos, pero estar esperando todos los días y a cada hora que abran la puerta y que entren. Bueno, gracias. Gracias, profesor. Justo acaba de dar en el punto que es ese, ¿no? El tema de nosotros que decimos, bueno, la reinserción social, pero primero debería de ser para, como bien lo manifiesta, para la víctima, y si para la víctima no lo hay, yo no, porque no es venganza, no es tema de venganza, y no digo yo, sí todos tenemos derecho a oportunidades, pero de veras quien se la merezca, ¿no? Porque los que son, repito y insisto, que son reincidentes de los delitos, pues yo creo que ni siquiera se merecerían ya salir, ¿no? Pero bueno, sería mi aportación. Muchas gracias. Muy buena exposición. Gracias a todos. Agradecemos las participaciones tanto de nuestro ponente como de la licenciada. En efecto, yo creo que evidentemente no estamos poniendo énfasis en dar reinserción en ambas partes, que al final del día sería la obligación del Estado. Continuamos, por favor, con la disertación de la licenciada Divina del Carmen. Por favor, la escuchamos, licenciada, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Sí, mi nombre es Divina Carmen. No lleva el del abogado. Es Divina Disculpe, Carmen, nada más. Divina Sí, no Carmen. se preocupe. Es correcto.
Sí, yo creo que más de hablar de una reinserción para la víctima y los familiares, yo hablaría de un tratamiento, ¿no? Como para poder soportar toda esa carga emocional y psicológica que queda en ellos. ¿Por qué? Porque algo que yo discrepaba un poquito con el ponente, y no digo que esté mal, sino discrepo con eso, que decía el delincuente que roba por necesidad, pero el que lo hace ya por habitualmente como modus operandi, opino que sí debe de ser más severo el castigo para él, ¿no? Como en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay gente que ya se acostumbró, es su modo de vida y se dedica a robar, por ejemplo, los que te arrancan el bolso y te quitan el celular y todo eso, y que todavía lastiman a la víctima, ¿no? Entonces, y eso que decía el licenciado, algo muy cierto, yo en el 2013, en un asunto, me secuestraron 22 horas, me privaron de la vida, sicarios, en un asunto que trabajé. Y es de verdad alarmante, es muy triste con todo lo que te quedas, las secuelas. Yo tuve delirio de persecución, he sido abogada litigante por más de 20 años, postulante. Me fui a trabajar 3 años fuera de ser abogada litigante. Me fui a trabajar en una área de seguros, en una oficina, para poder recuperarme y tener todos los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, emocionales, todas las redes de apoyo, familia, primeramente mi familia, mis amigos y del Estado no tienes nada, ¿no? Entonces, sí resulta relevante, de verdad, como en otros países, que hay organizaciones no gubernamentales como la ONG, asociaciones civiles que apoyan a la víctima, ¿no? Por ejemplo, hablemos un poquito de la trata de blancas, la secuela que deja ese delito. Bueno, vámonos a la materia de adolescentes. ¿Qué los llevó a esos delincuentes, a esos niños, niñas o adolescentes a cometer ese delito, ¿no? Porque como yo decía, se dice, cuando te formula la imputación, dice el delito con apariencia de delito. ¿Cuál con apariencia de delito? O la ley dice que es delito y es delito como tal, ¿no? Y si hablamos de la reinserción social de los adolescentes y que la última ratio sería el internamiento. Pero ¿qué pasa con ese tratamiento que se le da a ellos? Que no hay un seguimiento, al igual que en el sistema de adultos. En la unidad de medidas cautelares lo único que hace es llamar y le dicen, ya no fuma su hijo, ya no consume drogas, y la señora miente, le dice, no, mi hijo está bien, está perfecto, ¿no? Pero no hay un seguimiento, no hay algo, un seguimiento real y verdadero que esa persona de verdad tiene un trabajo, de verdad está tomando un tratamiento psicológico para estar bien o emocional. Nosotros mismos, como ya lo dijo el mismo Carbonell, que como abogados tenemos que ser solidarios, empáticos y tenemos que estar preparados emocionalmente para poder darle de verdad un servicio de calidad e integral a nuestros clientes. Ya vemos abogados que no lo estamos. Si no vamos, dista mucho de llegar de verdad a una fiscalía y que a veces los ministerios públicos, nosotros siendo abogados, nos tratan mal y a la víctima a veces peor. Entonces, ¿dónde queda la empatía? ¿Dónde queda la solidaridad y la calidad humana de nosotros como personas? ¿Y qué llevó a ese adolescente, a ese niño, esa niña o ese adolescente a que abusaran de él? Porque a veces el abuso sexual y los delitos sexuales y de tanto violación se da entre el tío que quiere mucho a la niña o al niño. O puede ser la tía, ¿por qué no también, no? Y confiamos.
y no nos hacemos responsables de nuestros hijos como deberíamos, porque es nuestra responsabilidad, ¿no? También no tener hijos también es una responsabilidad porque no los puedo cuidar. Y no es encargárselo a la mamá, al papá o al vecino, ¿no? Sí, sería relevante nosotros mismos como seres humanos, dónde está nuestra calidad humana y hacia dónde vamos como sociedad. Sería mi aportación. Maestro, Sería mi ¿tiene algún aportación. comentario adicional? Maestro, ¿tiene algún comentario adicional? Continuamos con la siguiente persona. Me gustaría comentarle a la compañera Divina Carmen. Bueno, eh, tengo 30 años litigando y empecé a trabajar desde el primer año de leyes, empecé a los 19 años a trabajar como litigante, participando activamente con la Asociación del Foro de Abogados de Saltillo, y posteriormente en la Federación de Asociaciones del Estado de Coahuila, y también ya he participado también con la Federación Mexicana de Abogados y la Confederación Mexicana de Abogados, en la que he tenido ya participaciones durante años. La lucha por los derechos de los abogados nos ha distinguido. Usted podrá ver por ahí en internet si nos busca por nuestro nombre. Mi preocupación para participar en derecho penal fue precisamente porque me tocó ser el único abogado litigante en el estado de Coahuila en el 2011 en ir con todos los jueces penales del estado al estado de Chihuahua para la capacitación, para la primera capacitación. También estuve en los primeros exámenes de jueces. Fui el único abogado en todo el estado con 38 jueces. Y cuando llego a Chihuahua, tengo la sorpresa de encontrarme con el presidente del colegio, del Foro de Abogados de Chihuahua, y me expresa que han muerto 70 abogados en lo que era la implementación del sistema penal acusatorio y que esto se debía a la falta de capacitación. Y bueno, pues el estado de Chihuahua entonces estaba muy fuerte en la cuestión de delincuencia organizada y la mayor parte de ellos fueron sacrificados por la delincuencia organizada. Por esto, luché fuertemente en el estado de Coahuila. Logramos que en la primera capacitación del estado de Coahuila participaran. Rompimos el edificio, estrenamos el edificio de la Universidad Autónoma de Coahuila en Arteaga. Tuvieron que implementarse todas las aulas porque logramos que se capacitara a 400 abogados de Saltillo. Tuvimos que protestar en cuando se implementó el sistema, cuando dieron el banderazo, hicimos la protesta ahí mismo, nos levantamos y bueno, tuvimos buena acogida y la vergüenza nacional obligó a que capacitaran 400 compañeros. Desgraciadamente el sistema penal, el más débil es el que ha sufrido más. Los que más han sido sacrificados han sido nuestros compañeros abogados a nivel nacional. La mayor parte de muertos por la implementación del sistema penal acusatorio han sido abogados, no han sido ministerios públicos, ni han sido policías, ni han sido jueces, han sido abogados. Pero pues, son números ocultos que no han salido. Bueno, gracias por ser abogada, gracias por seguir defendiendo a nuestro pueblo y pues un orgullo escucharla. Gracias. Un abrazo, maestro. Un abrazo. Muchísimas gracias a ambos. Continuamos, por favor, con la licenciada Ofelia. Buenas tardes, maestro. ¿Sí me escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera saber si hay alguna política criminal de Estado que, que frene los beneficios a los cuales tienen derecho los sentenciados. Esto es la libertad condicional y la libertad anticipada. ¿Por qué? Porque en la práctica nos topamos con muchos problemas, muchos negativas
de los jueces de ejecución para conceder estos beneficios. En lo particular, la última audiencia, el último proceso que tuve yo, la primera se denegó porque el sentenciado declaró que no nada más trabajaba de 9 a 3, sino que trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ayudando a sus compañeros haciendo acondicionamiento físico. Entonces el juez de ejecución le negó el beneficio porque dijo que no coincidía lo que él declaraba con el plan de actividades. Entonces, pues ahí claro que recurrimos la resolución y se revocó para el efecto de que, pues, si no le satisfacía al juez el plan de actividades que había emitido precisamente sedes, pues solicitara otro y se solicitó y se pidió de nueva cuenta la fecha de la audiencia, no se llevó a cabo porque fallas técnicas. Por tercera ocasión, pues no había juez. En la cuarta ocasión, la juez solicitó que previo a autorizar, se le explicara, porque ahí para ella había un antecedente penal. Entonces yo le decía, le digo, no es que se trate de un antecedente penal, es que en el año de 2013 el juzgado tercero desapareció y se fusionó con el segundo. Entonces es la misma causa penal y el mismo expediente, los mismos delitos, los mismos hechos. Bueno, total que se negó también y la volvimos a solicitar, pues justificando con el expediente, y otra vez se volvió a negar. Este, porque ahora el pretexto fue que no había una situación de riesgo que determinara que no había riesgo para testigos, para los ofendidos y para la víctima. Finalmente, después de de 6 a 8 meses, pues se logró la libertad del sentenciado, pero así como usted lo acaba de señalar, sin ninguna precaución para que se le reinsertara a la sociedad, sin ninguna, tampoco, mucho menos acercamiento con la víctima. O sea, el sentenciado salió, pues, haga de cuenta, con los ojos cerrados, después de más de 10 años de prisión. Salió y pues no lo trajimos y pues para él todo era novedoso, porque pues las carreteras pues eran muy, muy bonitas a comparación de cuando él ingresó. Entonces, como con motivo del antecedente penal, como dice la compañera, no logramos que tuviera un trabajo, pues lo pusimos a trabajar en un rancho como vaquero. Pero sí, realmente para mí no existe reinserción social proporcionada por el Estado. Pero sí, mi pregunta va encaminada a eso: si hay alguna política criminal que prohíba o frene la solicitud de estos beneficios, porque incluso no sé si recuerde, pero por un antecedente penal, pues no se autoriza ninguno de estos beneficios. ¿Es cuánto? Bien, el problema es que no se han quitado de la cabeza el sistema penal tradicional. El problema es que el Estado no ha terminado de implementar el sistema penal. Mientras no implemente todas estas instituciones encargadas, por cierto, multidisciplinarias, encargadas de reinsertar en sociedad a las personas que ya compurgaron sus penas, sus sanciones, entonces no ha terminado de implementar el sistema. El Estado mexicano no ha implementado esto y no ha terminado de implementar el sistema penal acusatorio. ¿Cómo va a juzgar un juez, poner en libertad a un sujeto cuando no existen estas instituciones? ¿A quién le está haciendo el descargo emocional o moral del juez para decir, sí lo voy a poner, pero yo sé que existe fuera la institución que se va a encargar de su vigilancia y de su cuidado y de cuidar a la víctima? No hay nada. Prácticamente el juez asume toda la responsabilidad social de dejar un violador o un homicida a la sociedad. O sea, no es el perito, desgraciadamente también tenemos mucha corrupción en cuestión de los peritos.
Los peritos no asumen su responsabilidad social al momento de dictaminar. Decir, si le voy a decir que sí está preparado para reinsertarse, significa que yo como ser humano estoy asumiendo que salga una persona que tal vez me pueda agredir afuera. Entonces, si yo estoy diciendo que sí está apto para reinsertarse, es porque yo estoy dispuesto a correr los riesgos. Si un juez va a hacer su resolución y va a decir, yo, de acuerdo a lo que se me ha sido aportado en pruebas, yo establezco que este sujeto ya está listo para ser reinsertado socialmente y por eso lo libero. Pero si el juez, al momento de analizar las pruebas, no queda convencido de que el sujeto está preparado para ser reinsertado socialmente, sin agredir a los otros sujetos que están en sociedad, que dentro de aquel conglomerado social, fuera del juzgado, ese propio juez, es su hijo, su esposa, su mamá, sus primos, sus tíos, su nuera, ¿sí? O sea, toda la sociedad. Yo estoy dispuesto a dejarlo que salga cuando yo no estoy seguro de que con las pruebas que me han sido aportadas no me son suficientes y no me convencen de que el sujeto ya está preparado para ser reinsertado socialmente y que además sé que afuera no existen las instituciones para reinsertarlo. En Coahuila existe, bueno, en Saltillo, existe una institución que se llama Cristo Vive. En esa institución es cristiana. En esa institución se encargan de reinsertar a los sujetos, a los drogadictos, a las personas que ha delinquido, pero sus reinserciones trabajan con ellos desde la perspectiva espiritual y también trabajan con toda la familia. O sea, no únicamente ingresa un sujeto, sino que ingresan todos, pero ellos participan de una cultura, de una misma cultura que es la cultura cristiana. Esa institución en sí ha llevado a más de 116,000 personas a reinserción social. Y el Estado no hace el mismo trabajo. Es imposible que no voltee a ver una institución que además es autosuficiente, autosustentable. Ellos mismos se costean sus alimentos, ellos mismos se atienden su ropa, ellos mismos se dan habitaciones, ellos mismos, las mismas personas que están siendo reinsertadas socialmente, porque un drogadicto también está en estado de aislamiento. Una persona que se dedica a la prostitución, que se dedica al sicariato, que está aislada socialmente. Y ellos, aún sin procedimiento penal, buscan la forma de reinsertarse en una forma viable a sociedad, a su propia familia. Y ellos tienen la experiencia porque han llevado un sinnúmero, o sea, estas 116,000 personas son 116,000 familias que han reestructurado. Y nadie ha vuelto a ver. Tienen premios nacionales e internacionales por la forma en que lo han hecho, pero el Estado no. Como usted bien, como lo han dicho ya aquí, o sea, son la propia iniciativa privada, los propios ciudadanos que se han puesto a trabajar en ello y han aportado, pero el Estado de ojos cerrados y lo único que les interesa es su nómina y se van a su casa fines de semana, no hay atenciones por las tardes, no hay atenciones sábado y domingo y si me puedes atender en este horario de oficina de 9 a 3 de la tarde. Todo el resto ya no hay atención. Entonces el Estado pues está trabajando de una forma muy dictatorial y tiránica. Y sí, esperemos que haya sanciones para los jueces, porque en ocasiones nos llevan pues he llevado hasta 3 años para poder liberar a una persona y no lo he logrado por la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. Bien, gracias. La respuesta es no. Perdón, no hay. No hay sanciones y no nos conviene como abogados llevamos un solo procedimiento, generalmente no tienen dinero suficiente para pagárnoslo y abrir otro procedimiento ahora de responsabilidad en contra del juez, pues nos implica a entregar más tiempo de nuestra vida y mucho más trabajo y generalmente no pagan todo el servicio. Y esa es la debilidad del sistema, que sea demasiado caro el poder tramitar en procedimientos penales. No tiene micrófono.
La pregunta es esa, si hay alguna política criminal e instrucción o consigna, como habíamos hablado antes, de que Sí. se retrasen los beneficios de preliberacionales a los internos que ya tienen derecho, aún y cuando ya cumplan con todos los requisitos que señala la ley en los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sí, sí, Sí hay. hay una política criminal de las fiscalías que encabezaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuve el disgusto de hablar con muchos expositores, jueces, donde quienes dio la instrucción fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ellos decían, el presidente del Consejo de la Judicatura Federal dijo que así deberíamos aplicar la prisión preventiva en todo México. Él no tiene autoridad. Y por cierto, ya lo procesé, pero la situación es que no me admitieron el procedimiento en contra del señor presidente por estar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por estar usurpando funciones. Él dio la orden, el señor que acaba de salir, dio la orden a todo México de que se aplicara la prisión preventiva como prisión automática. Él la dio la orden y me son testigos todos los poderes judiciales de México. En una reunión con la CONATRIB, Consejo Nacional de Tribunales, él dio la instrucción de que así se hiciera. Y todos los jueces federales se unieron para privar de la libertad a todos los ciudadanos mexicanos a través de una prisión preventiva automática. Así es. Entonces, la política viene desde arriba. La política de contra derechos humanos y violatoria de derechos humanos viene por la línea del poder, pero por corrupción, porque no la dictan ni no dan oficios. Eso es en persona, ahí se ponen de acuerdo en la CONATRIB y allí aplican en forma política a rajatabla y les dan órdenes a los tribunales y los tribunales a sus jueces de cómo deben hacer una política de aplicación pro fiscalía. Pues la cuestión es tener muchos sancionados para poder estar justificando los altos sueldos de todos los jueces, de todos los ministerios públicos, de todo el número de funcionarios que tienen ahí casi como de a gratis en los centros de justicia, que no están haciendo trabajo. Están nada más ordeñando el sistema penal, pero no están haciendo un trabajo efectivo. Y pues desgraciadamente, y me apena, que el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia fue quien dio esa orden. Qué pena para nuestro sistema de justicia penal que tengamos servidores públicos de esa calaña. Muchas gracias, maestro. Para servirle. Gracias. Correcto. Nos comparte la licenciada Divina Carmen. Colegas en nuestro país, México, ONGs, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sociedades civiles, asociaciones civiles de la sociedad, la familia para lograr una reinserción social de los... No lo alcanzo a leer completo, pero bueno, comparte que lo que quiso decir es que no hay organizaciones en nuestro país. Bien, continuamos con la participación de la licenciada Karina Gómez. La escuchamos, licenciada. Perdón, no bajé la manita desde hace rato, discúlpenme. Gracias, muy amable. Entonces, maestro David Retes, por favor, ¿lo escuchamos? Sí, muy amable, muy buenas tardes. Maestro, muchas felicidades antes que nada. Su excelente ponencia dio puntos medulares muy, muy importantes y pues quisiera hacer unas complementaciones a lo que usted comentó y a lo que comentaron los compañeros. Tal vez al principio no van a coincidir conmigo, van a pensar que soy un dictador, pero al final yo creo que van a coincidir con un servidor. Si bien es cierto, yo discrepo totalmente, digo, respetando la opinión de los compañeros y de muchos juristas, colegas, en cuanto a que la última ratio en México, ojo, claro, en México, sea la materia penal. ¿Por qué? Porque eso es para cuando existe una cultura, existe un civismo, existe cuando tenemos valores, cuando tenemos principios y los llevamos a cabo. Y yo creo que no me van a dejar mentir. ¿Cuántas
ocasiones en materia civil, laboral, familiar, mercantil, en la materia que guste, diferente a materia penal. Nos llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. ¿Y qué pasa? Tenemos una sentencia el día de mañana, después de ese tiempo, ¿y qué sucede? Ahí la tenemos colgada y no la podemos ejecutar, no podemos cobrar o no podemos que realmente se haga justicia. ¿Qué es lo que yo comento? Vamos a papá penal a decirle, ¿qué crees? Después de todo ese tiempo, perdí tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación, ambas partes, porque estoy hablando de ambas partes, soy totalmente objetivo. Entonces, después de ese tiempo, vamos a papá penal, porque ahí, en todas las demás materias, perdón, no hay el que esté de por medio de la libertad, pero, ahí en el pero, y la consecuencia, es que en materia penal es la única que está, obviamente es la que el Estado, que es el encargado de ejecutar la punibilidad, es la única que nos puede hacer entender, y desgraciadamente, como reitero, se han perdido valores, principios que anteriormente había, que cada vez han ido desapareciendo. Entonces, la única forma de entender el ser humano es que, el mexicano en especial, es que, o en Latinoamérica al menos, es que tengamos en el yugo o en la presión de que me puedo ir al reclusorio, que me puedo ir a la cárcel. Entonces, la única forma de que el ser humano llegue a entender. Entonces, bajo esa tesitura, ¿qué tenemos que hacer, desgraciadamente, o qué tendríamos que hacer por primer plano? El hacer entender al mexicano que no necesitamos, ¿sí?, el que estemos a punto de estar en el reclusorio o de llegar al reclusorio, sino que hay que reforzar, y es algo que muy, muy difícil, lo veo, pero se puede hacer, todo en la vida se puede hacer, esto, crear cultura cívica desde un principio, desde la niñez, desde el kinder, desde la primaria, desde la secundaria. ¿Para qué? Para devolver esos valores, esos principios, ese civismo, que si bien es cierto, tenemos reglas en diferentes áreas jurídicas para poder convivir como gobernados y que los gobernadores no tengan que aplicar esas, para mí, mal llamadas políticas públicas. ¿Por qué digo para mí? Porque tengo el gran orgullo de poder decir que no solo tengo el criterio jurídico, sino el jurídico pericial. Y este jurídico pericial, a mí como criminólogo, me amplía a poder decir que la política criminal es únicamente política. ¿Y la política qué es? No tiene un sustento humano, tiene un sustento a criterio de cada una de los políticos que nos llegan sexenio con sexenio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que analizar? ¿Qué tenemos que aplicar? Lo que no se aplica normalmente en todo el mundo, que es la problemática social. Como bien dijo por ahí una compañera, tenemos que educarnos como sociedad, ¿sí? Tenemos que fomentar esos valores, esos principios a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, no únicamente aplicarlo en el área jurídica, porque si se dan cuenta, la mayoría nos vamos al aspecto jurídico y responsabilizamos a las autoridades de su ineficacia, falta de capacidad, de humanidad. No, yo creo que también como humanidad tenemos que empezar a crear conciencia de ese civismo que no existe en México. Esas materias ya las quitaron, ya no existen, reitero. Entonces yo creo que desde ahí tenemos que educar a nosotros mismos. Y porque bien dice por ahí un gran amigo, el juez Aaron Atristain, tenemos los jueces, los policías, los ministerios públicos que nos merecemos. Y aparte hay un dicho que bien dice obviamente nuestro querido juez Aaron Atristain, que no hay queja, si no nos quejamos no hay queja. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay muchas deficiencias, muchas injusticias, pero ¿qué pasa? No nos quejamos, y los que nos quejamos, ¿qué pasa? Lo de esta compañera, nos secuestran, nos amenazan, tenemos que irnos a otros lugares o a dedicarnos a otras cosas, porque si se dan cuenta, todo se traduce en valores humanos, en civismo. Entonces yo diría que por eso, desgraciadamente, aquí en México hay que
aplicar materia penal primeramente, hasta que no, el día de mañana, tengamos un civismo a la altura de todos, que nos beneficie no únicamente la reinserción social para la víctima, para el imputado, sino bien para la víctima, porque como bien varios compañeros, y usted maestro lo comentó, existe entre letra muerta nada más, ¿sí? Entre uno que otro autor, uno que otro, bueno, la Constitución y demás, pero es letra muerta, realmente no se lleva a cabo. Entonces, yo invitaría a todos que pudiéramos aportar, digo, el mundo no lo vamos a cambiar, pero que nuestro granito de arena lo aportáramos en tener cultura cívica, por empezar por nosotros mismos, y a nivel personal, familiar, laboral y obviamente social, porque nos olvidamos de la sociedad, pensamos que somos solos y no, vivimos en una sociedad y yo creo que son los pequeños aportes que cada uno de nosotros con nuestro granito de arena podemos aportar para hacer el día de mañana una sociedad mucho mejor. Es cuanto, compañeros, y que tengan bonita tarde. Bendiciones para todos. Maestro, ¿gusta hacer alguna retroalimentación? Sí, gracias. Pues la observación es cierta, la que realiza el compañero. Es penoso saber que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trascendentes para nuestro país, no se realizan como procedimiento jurídico, no como el derecho como visto como ciencia. Es decir, no se reciben pruebas. Es meramente teórico, es prácticamente una discusión filosófica ahí entre los señores ministros. Cuando nuestros procesos van en contradicción de tesis o van en reiteración de tesis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no reúne pruebas, no invita a los criminólogos nacionales, no invita a los abogados nacionales, no invita a los jueces, no invita a nadie. Solamente ellos y su almohada son los que les determinan cómo va a salir la jurisprudencia, pero no escuchan a los criminólogos. Por ejemplo, lo que es la autorización para el consumo lúdico de la marihuana, todos los abogados de México, todos los criminólogos de México, sabemos que la mayor parte de los delitos de alto impacto, los delitos donde que se cometen con saña, y que la mayor parte incluso de los accidentes automovilísticos son cometidos por personas bajo el influjo de narcóticos y comúnmente de la marihuana. Sabemos además ahora por los estudios en neurología que los daños al cerebro del ser humano por el consumo crónico de la marihuana produce serios daños que los inhabilitan. Muchas gracias. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está dictando criterios que regulan la vida de los mexicanos en contra del conocimiento científico de todos los criminalistas, criminólogos y juristas de México. Nosotros estamos dejando que le piquen los ojos a nuestra población y que sacrifiquen a nuestros conciudadanos, a nuestro pueblo. Debemos alzar la voz poco a poco. Y pues gracias al maestro Luna que me ha permitido hablar con tantos compañeros el día de hoy. Y yo sé que se multiplica, ¿no? Cada vez que hablamos, muchos lo impiden, muchos me cierran la puerta, muchos me lo han cerrado. La Suprema Corte de Justicia me ha cerrado las casas de la cultura jurídica. La Universidad Autónoma de Coahuila me ha cerrado la Universidad Autónoma de Coahuila para poder dar conferencias y pláticas. No puedo sensibilizar a los jueces, no puedo sensibilizar a los ministerios públicos, porque todas las autoridades me han cerrado las puertas. No me queda más que, agradecer infinitamente, maestro Luna, la valentía que tiene usted al permitirme hablar y sobre todo, pues sigo en redes sociales, me encuentran por ahí en Facebook, me encuentran en TikTok, escucharán mis opiniones, podrán buscarme por ahí, verán las luchas que he hecho por el bienestar de abogados y de nuestra población. Y pues yo lo sigo exhortando de que sigan dando de qué hablar, que sepan todos que ustedes pertenecen al grupo del licenciado Luna, que donde quiera que ustedes pisen, se escuche el nombre fuerte de que ustedes son abogados, de que sepan que en México hay abogados y abogados capacitados.
Gracias, muchas gracias por esta tarde. Al contrario, maestro, muchísimas gracias. Y sí, yo creo que aquí hay mucha capacidad en todos los, en la ponencia de la mañana había varios jueces conectados, aquí mismo hace ratito estaban conectados, ya se desconectó la mayoría por la hora, pero por ejemplo hay gente muy capaz, está mi amiga Ana María Morales de Ciudad de México, mi amiga Divina también, Erika Yanín en Veracruz es muy, muy capaz, Gerardo Saucedo, que es un maestrazo y que espero convencerlo. Gerardo Saucedo es un civilista, es un penalista con el disfraz de civilista, pero vamos a convencerlo a que nos dé clase. Mi amigo Alfredo Garza, que se señala estudiante, pero es un gran maestro. Mi querido Gerardo, vamos a comprometer a seguir el ejemplo del maestro Polinar. Yo, Polinar, la verdad es que lo admiro mucho, y esas ganas, esas valentía, y seguir compartiendo todos, crezcamos juntos. La maestra Ofelia es de Educación Pública en Tamaulipas, que no es poca cosa, tanto el lugar como el hecho. Sigamos creciendo. Gabo, que está en Sinaloa. Hay que seguir creciendo. Gracias por todo, mi querido maestro. Muy bien. Gracias. Entonces, de mi parte es todo. Espero que estoy a su Excelente. disposición en redes sociales y me Gracias, maestro. localizan, y cualquier cosa estoy por acá en Coahuila, en Saltillo, Coahuila, a la orden. Gracias, maestro. Gracias, maestro. maestro. Un abrazo. Gracias, hermano, muchas gracias. Muchas Muchas felicidades. gracias. Gabriel Luna. Muchas gracias. Ha sido todo un honor Gracias a todos escucharlo. por su colaboración. Gracias, licenciado Luna. Bye.